Vamos a revisar algunas patologías óseas y articulares del miembro inferior. En cuanto a las fracturas del cuello del fémur, generalmente son caídas en personas mayores de 60 años. Generalmente más mujeres se ve hasta la osteoporosis. Generalmente fracturas en gente joven son por accidentes o golpe directo. Generalmente se ve comprometida la circulación de la cabeza del fémur, entonces hay que reemplazarla porque se produce una necrosis avascular por el impedimento de la nutrición de esta. Lo que generalmente se hace es se retira la cabeza del fémur junto con su cuello y se puede poner un vástago adentro de la diáfisis del fémur para suplir esta. Esta es una prótesis parcial de cadera. Si hay necesidad o el acetábulo ya también está muy comprometido, se pone un nuevo acetábulo también de material protésico, ya sea metálico o plástico, y entonces esto será una prótesis total de cadera. Eso puede ser tanto en fracturas, donde hay compromiso vascular de la cabeza, o bien una artrosis, una degeneración de la articulación puede requerir el reemplazo y las pacientes pueden a los 2 o 3 días pueden ya estar incluso dando algo de apoyo de la cadera junto con andadera o con cuidado. Entonces esto se puede apreciar esta prótesis en las radiografías simples de pelvis. En cuanto a la necrosis vascular de la cabeza femoral en los niños, cuando hay una luxación de cadera, las arterias retinaculares de mi articulación coxofemoral se pueden ver comprometidas y esta elongación hace que no haya una buena nutrición de mi cabeza femoral. Entonces, si un niño no se corrige la luxación congénita de la cadera, conllevará a necrosis de mi cabeza, de la superficie redondeada de la cabeza del fémur, y se degenera. Entonces hay que tener cuidado, es una de las cosas que siempre hay que estar revisando en los niños. La luxación de cadera generalmente es una cosa que puede afectar alrededor de 1 en 1000 nacidos vivos y es más en sexo femenino. Generalmente, si el acetábulo no está adentro, mi cabeza femoral no está adentro del acetábulo, eso no estimula al adecuado crecimiento del acetábulo y llevará a una lesión o un problema crónico de esta. Y nuestro miembro inferior de ese lado se verá acortado. También puede haber una luxación de la cadera en adultos generalmente con impactos frontales, donde se tiene la pierna en flexión y ligera aducción, entonces eso favorece que se salga posteriormente mi cabello. Acuérdense que hay que reducir todas las luxaciones antes de 6 horas para que no haya compromiso de mi cabeza femoral. Las lesiones de las rodillas son extremadamente frecuentes. Generalmente como es una articulación muy móvil y que la sometemos a cambios de dirección, puede causar inestabilidad. Recuerden que la musculatura del muslo junto con los ligamentos es lo que le da estabilidad a mi rodilla. Si hay alguna lesión de estos va a crear inestabilidad. Generalmente las lesiones más comunes son los esguinces ligamentarios con el pie fijo en una superficie y que alguien cae sobre la pierna y los elonga, y lo que produce una tensión en mi rodilla que puede lesionar los ligamentos, o bien una mala caída después de un brinco, eso puede condicionar una lesión a este nivel. En cuanto a las lesiones de rodillas, clínicamente podemos hacer una prueba que se llama del Lachman o de cajón positivo. Generalmente lo que hacemos es tomamos firmemente nuestro muslo y nuestra tibia y hacemos un juego anterior y posterior estando la rodilla flexionada. Es más fácil realizarla con el paciente en decúbito supino, con la cadera flexionada parcialmente y formando 90 grados con la articulación de la rodilla en flexión. Nos sentamos
o nos apoyemos con la punta del pie y tomando con nuestras dos manos la porción proximal de la pierna, la traccionamos hacia adelante o hacia atrás para ver cómo está la integridad. Recuerden que nuestros ligamentos cruzados impiden que haya un movimiento, un deslizamiento exagerado anterior o posterior. Si hay un deslizamiento exagerado comparándola con la otra rodilla, hablaremos de un cajón positivo anterior o posterior. Anterior cuando está lesionado mi ligamento cruzado anterior y posterior cuando está el ligamento cruzado posterior afectado. También otra de las maniobras para revisar la integridad de nuestros ligamentos colaterales es las maniobras del bostezo. Con la pierna totalmente extendida hacemos movimientos de abducir o aducir mi pierna respecto a la articulación de la rodilla. Realmente no tiene que haber movimientos. Si vemos que hay movimientos lateral o posterior, entonces nuestros colaterales, tanto el medial como el lateral, estarán desgarrados o habrán inestabilidad. Y por último, no hay que olvidar la triada desgraciada de la rodilla, generalmente en los deportes de contacto, generalmente con la rodilla en flexión a 90 grados, que realmente la estabilidad está dada realmente por los puros ligamentos y un movimiento de torsión de mi muslo con respecto de mi fémur con respecto a la rodilla provocará un desgarro del ligamento colateral tibial, del ligamento medial y del ligamento cruzado anterior. Generalmente estos son los tres que se lesionan en las lesiones de rodilla, de deportes de contacto. Generalmente el posterior es mucho más potente, casi no se lesiona. Realmente para que se lesione es que alguien tenga que llegar de frente, que la persona esté prácticamente de pie y que le lleguen y lo golpeen a nivel de los platillos tibiales para desplazar posteriormente mi tibia y se quede o se balance anteriormente mi fémur. Pero realmente son muy raras estas lesiones. En cuanto a la artroscopía, no sirve tanto para hacer diagnósticos como reparaciones terapéuticas de los ligamentos. Se puede realizar bajo anestesia local o bien puede hacerse un bloqueo a nivel lumbar. La finalidad es retirar meniscos que estén lesionados o desgarrados, así como presencia de concreciones o calcificaciones adentro de la articulación que pueden funcionar como cuña y trabar mi rodilla, o bien material cartilaginoso que esté suelto dentro de la articulación. Aquí tenemos una imagen de una artroscopia donde vemos el platillo tibial, el borde interno de uno de los meniscos, así como el cóndilo femoral. En cuanto al síndrome fémuro-rotuliano, habla de una luxación de mi patela lateralmente, o también se llama rodilla del corredor. Generalmente va haciendo micotraumatismos porque la rótula no se articula adecuadamente con nuestros cóndilos femorales. Generalmente esto se corrige o puede impedirse esto fortaleciendo nuestro vasto medial. Recuerden que el vasto medial, cuando se contrae, aparte de extender mi ligamento rotuliano, lo que hace es lo tracciona medialmente para tratar de corregir esta tendencia a la luxación natural de mi rótula. Entonces la finalidad es ejercitarlo haciendo extensiones importantes de mi rodilla. En cuanto a la bursitis de la rodilla, generalmente las que se presentan son la prerrotuliana y la infrarrotuliana subcutánea, así como la infrarrotuliana profunda. Estas generalmente se ven por traumatismos continuos. La prerrotuliana generalmente se le conoce también como del tallador de pisos o del rezandero, para los que rezan o están mucho tiempo hincados rezando. Generalmente es por el excesivo utilización de los músculos o de la fricción de la piel contra la rótula.
Como mencionamos antes, la lesión del ligamento colateral tibial generalmente es por un golpe en la cara medial de la rodilla, lo que condiciona un desgarro de este ligamento. Y si recuerdan, el menisco está fijo a este ligamento, entonces generalmente también se lesiona. Generalmente la lesión del menisco es por una distensión y torsión de la rodilla cuando se está en flexión, cuando está apoyado el pie en el piso y hace un movimiento de rotación de todo el tronco junto con el fémur. Los quistes popliteos son herniaciones de mi membrana sinovial de la rodilla o bien alguna distensión de alguna de las bursas del gastrocnemio o del semimembranoso. Generalmente es una derrame crónico de líquido sinovial por alguna afección inflamatoria de mi rodilla, como en la artritis reumatoide. Generalmente lo que pasa es que hay un escape de líquido sinovial generalmente fuera de la cápsula, y como la parte posterior es la más débil, generalmente se forma una bolsa, una elevación a nivel posterior que se le conoce como quiste de Baker. En cuanto a las lesiones del tobillo, los esguinces son lo más común, generantes por una inversión forzada de mi pie cuando está en flexión plantar y tiene carga. Generalmente los que se lesionan va a ser el ligamento talofibular anterior, que es el más vulnerable, así como el calcáneo fibular. Y todo esto conlleva una inestabilidad de mi tobillo. Generalmente el ligamento deltoideo o tibio calcáneo realmente es muy firme y es rarísimo que se lesione. En cuanto a la fractura o luxación de Popp, es con el pie forzado en eversión, será la contraparte de una lesión por inversión. Produce una tracción muy fuerte del ligamento medial que es mucho más potente, no se lesiona y generalmente lo que se fractura es arriba de este. Las lesiones son comunes en los deportes de contacto y más en el fútbol soccer. Las lesiones donde se da una plancha con el pie por arriba del tobillo realmente son de las faltas más graves, porque generalmente puede llevar a una fractura del pie. Y esto sería una imagen que veríamos donde mi malolo, donde el golpe fue en el tercio distal de la pierna, donde hay fractura de la fíbula, así como desprendimiento de mi malleolo interno. El atrapamiento del nervio tibial ya que va profundo al retináculo flexor entre el malleolo medial y el tendón del calcáneo. Es un espacio estrecho que si hay algún proceso inflamatorio de las vainas sinoviales de los tendones que pasan por aquí, eso puede comprometerlo y traería clínicamente manifestaciones sensitivas o dolorosas a nivel de la planta del pie. En cuanto al hallux valgus o juanetes, es una desviación lateral del dedo gordo, donde el primer metatarsiano se desplaza medialmente y los huesos samoideos lateralmente. Si observamos una persona que no utiliza calzado o camina sin mucho soporte para el pie, entonces en general es muy raro que se tengan este tipo de lesiones. Pero si uno utiliza calzado muy puntiagudo, esto puede conllevar a que haya una desviación medial de la punta del dedo gordo y cambiar la dirección de nuestro tendón del flexor largo del dedo gordo, con lo que puede llevar a la formación de un hallux valgus o un juanete, que sería la manifestación clínica. Aquí lo que apreciamos es parte de la cabeza del primer metatarsiano recubierto por una bursa que va a causar inflamación y dolor a este nivel, que es lo que llamamos propiamente juanete. Entonces lo que hay que hacer es preventivo, utilizar un calzado más adecuado, o bien hay veces que se corrige o se trata de corregir esto, o se recorta parte de la cabeza del primer metatarsiano para que no haya tanta molestia.
En cuanto a los dedos del martillo, generalmente es por la falange proximal que está hiperextendida a nivel de la metatarsofalángica y como compensación la falange media hace una flexión plantar y la interfalángica hace una extensión proximal. Entonces esto generalmente es debido a la debilidad de los músculos lumbricales, así como va causándose debilidad en la musculatura de todo nivel con el envejecimiento, también los músculos de la planta del pie empiezan a perder fuerza y eso es lo que ocasiona esto. El pie plano es normal en los primeros 3 años de vida, ya después se va fortaleciendo la musculatura y va impidiendo que tenga un apoyo o que haya la presencia del arco longitudinal medial. Generalmente en la edad temprana hay un pie plano flexible, generalmente es por poca fuerza de los músculos de la pierna, sobre todo del tibial posterior, que hace que caiga nuestro arco longitudinal medial. Conforme avanza la edad va mejorando hasta tener una adecuada disposición de mi arco y hacer una huella más normal. Hay dos tipos de pie plano, tanto el rígido, que es por una deformidad ósea, o bien el adquirido por debilidad de nuestro tibial posterior. El pie sambo es un defecto congénito donde el pie está girado medialmente y la planta del pie ve hacia la línea media. El tipo más común es el equinovaro, donde implica la articulación subtalar. El pie está en inversión, el tobillo en flexión y el antepié está en aducción. Generalmente es por acortamiento de los músculos tibiales anteriores y extensores de los dedos, donde jala hacia la línea media toda la planta del pie. Entonces se parece a la pezuña de un caballo. El pie diabético también es una patología muy común donde se altera la sensibilidad tanto de dolor y temperatura así como de posición del pie y entonces puede llevar a múltiples lesiones entre comillas indoloras o que el paciente no se da cuenta y puede llegar incluso a llegar con francamente necrosis o tener gangrenado toda la planta del pie con mínimo dolor para ellos. Y el 18 a 25% de los diabéticos terminan sufriendo amputaciones, como en este caso que es una amputación supracondilia de una extremidad.